En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos aspectos de la actualidad. Esta semana para hablar de la crisis política que vive Brasil a tan solo 6 meses de las elecciones. Para ello contamos en este estudio con dos periodistas brasileños que trabajan aquí en Francia. Marana Borges, periodista y escritora. Bienvenida, Marana. Gracias. Y contamos también con Mario Câmara, periodista de varios medios brasileños aquí en Francia. Bienvenido, Mario. Gracias, Carlos. La crisis política que vive Brasil a tan solo 6 meses de las elecciones, hoy asunto en Primera Plana. Hace tan solo una década hablábamos de Brasil como la gran potencia emergente global y mucho han cambiado las cosas. El próximo 7 de octubre los brasileños acudirán a las urnas en medio de una crisis política y social sin precedentes. Los dos principales protagonistas hoy por hoy de esas elecciones viven situaciones singulares. El expresidente Lula, recuerden, en prisión desde hace un mes con una condena de 12 años por corrupción. El que le sigue en las encuestas, el ultraderechista Jair Bolsonaro, tiene denuncias por racismo. Brasil vive una situación inédita. El 90% de los brasileños rechaza incluso a su presidente Michel Temer, y recuerden que hay varios diputados, tanto de derechas como de izquierdas, en el Parlamento brasileño que están siendo investigados por corrupción. Vamos a ver cómo la prensa brasileña ha ido tratando esta crisis política en las últimas semanas. Portadas como esta del diario O Globo: Lula preso, una significativa portada de la condena al expresidente que, recordemos, lleva ya un mes bajo rejas. La revista Bella incluso ha retratado la vida en prisión de Lula da Silva en una celda de aproximadamente 15 metros cuadrados y aislado del resto de presos. El diario Folha de Sao Paulo se ha hecho eco en las últimas semanas de las encuestas. En concreto, tras los primeros días de Lula en prisión, habría perdido algo de votos, pero seguiría con en torno a un 30% de intención de voto muy por delante del ultraderechista Jair Bolsonaro. Marana, de ser un país que hace una década hablamos de esa gran potencia emergente a una crisis social y política sin precedentes, ¿cómo hemos pasado de una situación a otra? Bueno, podemos decir que hubo sectores de la sociedad que en 2016 se aprovecharon de una crisis económica en Brasil, en la que, por ejemplo, tuvo un papel relevante la bajada de los precios de las commodities, del petróleo a nivel internacional, para intentar fragilizar todavía más un gobierno que ya empezaba con unas medidas de austeridades impopulares. Y entonces esta parcela de la sociedad en el Parlamento, bastante apoyada por sectores aliados al agronegocio, por ejemplo, a los evangélicos, a la Iglesia, que tiene un papel muy relevante en el Parlamento, en la Cámara de los Diputados, o sea, sectores bastante conservadores, pues intentaron y lograron echar Dilma Rousseff, la entonces presidenta, de su poder por un proceso hasta hoy un poco dudoso. Al fin y al cabo, cuando vemos, por ejemplo, la elección, el día en la que echaron Dilma de poder, los votos de los diputados, en los votos ellos decían, por ejemplo, homenajeaban sus parientes, sus hijos, sus tíos, y decían en contra de la recesión económica. O sea, fue un voto seguramente más por la economía que por técnicamente sus problemas. Pero lo que ocurre, el problema de esta infeliz caída del sueño de Brasil, no fue solo que echaron una presidente por medios dudosos, no, fue lo que se siguió, porque el gobierno, como dice, tiene muy poco apoyo y, por ejemplo, la tasa de desempleo es muy grande, la pobreza aumentó mucho, ya son más de 11 millones de personas que aumentaron la extrema pobreza, y en todos los sectores de la sociedad los programas sociales han bajado de inversiones, y este es el gran problema. Este escenario que nos describe Marana se da con un horizonte electoral. El próximo 7 de octubre, como decíamos, los brasileños acuden a las urnas, y no sé, Mario, hasta qué punto esta cita electoral puede convertirse en un plebiscito en torno a la figura del expresidente Lula. Es decir, si el caso Lula puede monopolizar de ahora y hasta que lleguen las elecciones toda la campaña.
Bueno, si va a ser un plebiscito no sé, porque aún tenemos algunos meses antes de las elecciones, pero sí que el caso Lula va a monopolizar. Ya está monopolizando, hace tiempo que lo monopoliza. Y yo creo que sí, que van a continuar hablando de Lula, mismo que esté en prisión o no. Si va a salir, si no va a salir, si no sale, quién va a ser el candidato del PT. Porque esa es la otra cuestión. ¿Hay un plan B dentro del Partido de los Trabajadores para reemplazar a Lula? ¿Estaría ya previsto ese plan B? Bueno, lo que parece es que hay una parte del Partido de los Trabajadores que sí quiere tener un plan B, porque la cosa se extiende hace mucho tiempo ya. Y la otra que no, que sería una ala del partido liderado por su presidenta, Gleisi Hoffmann, que a ella sí, que quiere, que insiste que Lula sea candidato a las elecciones presidenciales y que no hay otra cosa que hacer que candidatar a Lula para octubre. Y la otra, que es liderada por Jacques Wagner, que es el gobernador de Bahía, que busca encontrar una salida para el caso en que Lula no pueda presentarse. O sea, y la salida esa que defienden esas personas, Jacques Wagner, es que Fernando Haddad, el exalcalde de São Paulo, termine siendo el vice en la candidatura de Ciro Gomes, que es gobernador de Ceará, uno de los principales nombres de la izquierda, creo, hoy en Brasil, y tal vez cree esa parte, esa ala del PT, que puede ser la salida, poner a Haddad como vice de Ciro Gomes, que tiene como 9% hoy en las encuestas. Lula da Silva, el expresidente que sigue manteniendo una alta intención de voto. El segundo en las encuestas sería el ultraderechista Jair Bolsonaro, un ultraderechista que en más de una ocasión ha tenido propósitos homofóbicos, sexistas. ¿Quiénes serían los potenciales electores de la ultraderecha brasileña, Manara? Sabemos que son mayoritariamente hombres, de un perfil económico más bien elevado. Algunas encuestas vía Facebook dicen que son casados. También encaja bastante bien con su perfil, que sabemos que Bolsonaro es evangélico y entonces protege mucho los dichos derechos de la familia. Pero está bien también saber que primero hay un problema financiero, porque ahora la nueva ley de las finanzas de las campañas electorales impone un límite de gastos. Entonces, Bolsonaro está en un partido bastante pequeño, entonces no tiene unas condiciones como tienen otros grandes empresarios, por ejemplo, que pueden financiar su campaña antes de la largada oficial de la campaña. Entonces, tiene unos límites financieros. Pero lo que está bien también echar un ojo en el caso de Bolsonaro es que es un candidato que vino un poco rellenar el vacío que ha generado toda esta crisis política, un vacío de lideranza. Entonces, de un lado hay Lula, que es el único candidato apoyado masivamente por la población, y en la izquierda. La derecha no tiene candidato, básicamente. Tiene algunos candidatos que también están implicados en los casos de corrupción y que no ganan muchos puntos en las encuestas. Entonces Bolsonaro viene a rellenar un poco la frustración política, la descreencia política, y es lo triste de esto, porque tiene discursos fascistas, xenófobos, sexistas, y además es investigado es acusado ya de incitación a la violación, es que este vacío político no haya sido rellenado por otras figuras. Claro, y en este contexto había una figura, otra especie de outsider, que era el ex magistrado Joaquim Barbosa, una especie de última esperanza con capacidad de unificar algunos sectores, pero que esta semana ha anunciado precisamente que se retira de la carrera. Es decir, no sé si era la última esperanza que quedaba en todo este escenario. Mario. Bueno, creo que era el verdadero outsider de esta campaña, porque Bolsonaro dice mucho, yo soy el nuevo, pero no es verdad, está ahí hace casi 2 décadas en el Parlamento. La salida de Barbosa, que nunca salió de donde nunca entró, porque no ha sido candidato oficial, estaba siempre en las encuestas porque lo testaban las encuestas.
tenía como 10%, pero yo creo que es muy temprano aún para decir a dónde van los votos de Barbosa, que yo creo que también llenaba una parte de ese vacío que Mariana ha hablado, un vacío más al centro, porque era el candidato del centro, si fuera, sería el candidato del centro. Pero yo creo que es muy temprano para decir a dónde van los votos que se iban a Barbosa. Y tanto se han enfangado las cosas en Brasil que durante las últimas semanas hemos visto además cómo ciertas voces provenientes del ejército se permiten lanzar mensajes políticos, una situación inédita en la democracia brasileña desde 1985. Eso es verdad. Hay que decir también que la sociedad brasileña hoy vive una escisión enorme, está súper bipolarizada. Sí. Las últimas encuestas, por ejemplo, del Instituto Vox Populi ponen que mitad de la población apoya y cree que es justa, por ejemplo, la prisión de Lula, pero la otra mitad cree que es injusta y que el proceso ha sido también mezclado con la política. Y un ejemplo también es que Joaquín Barbosa sea un candidato saliendo del magistrado, ya es un poco una señal de cómo la justicia también está a veces mezclada con la política. Pero la cuestión esa del ejército, vemos también que Bolsonaro es un militar de la reserva que estuvo activo en la última década de la dictadura militar, que hizo apología a un gran torturador que ya murió, Coronel Ustra, y que es muy apoyado también por las Fuerzas Armadas. Y sabemos también que Río de Janeiro sufrió una intervención militar. Entonces, es verdad que el ejército, que hasta entonces parecía bastante más profesionalizado, empieza a dar señales de que quiere a lo mejor meterse en la política. Incluso el budget, el presupuesto del ejército ha aumentado muchísimo el año pasado. Entonces, son indicios de que las instituciones democráticas necesitan un fortalecimiento urgente. Y de cierta desafección de los brasileños hacia esas instituciones, Mario. Yo creo que sí, también. La cuestión de la violencia en Brasil es muy importante. Entonces vienen con un discurso diciendo eso no puede continuar, la corrupción... en el ejército no hay corrupción, eso es lo que dicen ellos. Van a ser 70 candidatos militares en esas elecciones. Eso nunca ha pasado en Brasil. Y también tenemos una cosa que no pasaba en Brasil, como usted ha dicho, que ha sido el comandante del ejército un día antes del el juzgamiento de Lula, que ha dicho que el ejército esperaba que la justicia fuera hecha. O sea, una manera de presionar el Supremo Tribunal Federal en las vísperas de... Vamos a hacer una breve pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí